Muy bien, jóvenes. El segundo video de hoy, vamos a comenzar con los campos magnéticos. Y bueno, así como vimos que las cargas eléctricas producen lo que llamamos campo electrostático, una carga positiva, nos imaginamos que salen unas líneas de esa carga positiva y esas líneas representan la dirección en la cual se movería una carga prueba pequeñita cuando tú la coloques en ese punto. Por ejemplo, esta que acabo de colocar aquí se movería en esta dirección. Una que coloques aquí mismo, en esta línea, se movería en esta dirección, etcétera. Esas líneas de campo electrostático se modifican si tú colocas otra línea, por ejemplo, estas líneas se curvan, eh, o si colocaras una carga negativa, las líneas se van a repeler de esta forma, ¿ok? Y eso es lo que llamábamos campo electrostático. En este caso, vamos a introducir un nuevo concepto que se llama campos magnéticos. Y en este caso, una fuente muy común de campos magnéticos pues son los imanes. Imagínense que tienen un imán con polo norte y polo sur. Entonces lo que uno tiene que imaginarse son también líneas que salen del polo norte y entran al polo sur de esta forma. ¿Ok? Ese sentido es importante porque el campo magnético, al igual que el campo electrostático, son vectores. Entonces sí necesito saber hacia dónde sale y hacia dónde entra. ¿Ok? Es importante hacer notar que, a diferencia de los campos electrostáticos, los campos magnéticos no tienen fuentes individuales. Es decir, ¿qué es lo que genera un campo eléctrico? Una carga eléctrica individual. Pero en el contraparte magnético no hay digamos, magnetón, ¿no? O sea, no hay una partícula que yo diga, no, pues aquí tienes solamente un imán de polo norte y aquí tienes un imán de polo sur. No. Lo que sucede en los campos magnéticos es que siempre vas a tener juntos el polo norte y el polo sur. Si tú divides esta parte, sigues teniendo el polo norte y el polo sur, pero en una unidad más pequeña. Esa es una diferencia esencial, que las cargas eléctricas sí pueden estar individuales, pero las cargas magnéticas no pueden estar individuales. Bueno, una forma en la que podemos entender físicamente qué sucede con el campo magnético es lo siguiente. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una carga positiva que además de eso se está moviendo con una cierta velocidad v, entonces la línea por la que se mueva esta carga va a ser el eje de un campo magnético dado por estas líneas que voy a dibujar aquí, unas líneas así. ¿Ok? Donde, como estoy aprovechando el signo o el sentido de las flechas, está dado por el que dibujé en estas líneas. ¿Ok? Estas líneas nuevamente son líneas de campo magnético, que por cierto lo vamos a representar por la letra B, así como el campo electrostático lo representábamos por la letra E, el campo magnético por la letra B mayúscula. Entonces estas líneas rojas representarían el campo magnético. Una forma más clara de entender esto es imaginar un conductor con corriente eléctrica. Si tú tienes un conductor con corriente eléctrica, por ejemplo, vamos a suponer que este es un conductor con corriente eléctrica, donde la corriente va para la derecha, entonces se va a generar un campo magnético alrededor de este cable según estas líneas que estoy colocando acá. Así. Y no solo estas líneas, sino líneas más grandes también. Y líneas más grandes. ¿Ok? ¿Sale? Entonces esas líneas
son las líneas que vamos a llamar campo magnético. Ahora, las cargas en movimiento son lo que generan un campo magnético, pero además, una carga eléctrica que sienta, que se esté moviendo y que sienta un campo magnético, va a sentir una fuerza. A esa fuerza vamos a llamarle fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz lo que me dice es lo siguiente. Si tú tienes una carga en movimiento con velocidad v como vector, y se está moviendo inmersa en un campo magnético con expresión vectorial v, porque el campo magnético también es un vector, entonces la fuerza que siente esa carga está dada por esta expresión. La carga por el producto cruz entre la velocidad de la carga cruz el campo magnético. ¿Ok? Esto es a lo que vamos a llamarle la fuerza de Lorentz. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para saber hacia dónde va a sentir una fuerza que pase por un campo magnético. Por ejemplo, un ejemplo ilustrativo. Supongamos que tú puedes crear un imán de esta forma, donde aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. ¿Ok? Lo voy a hacer más grande. ¿Ok? Y lo voy a hacer en 3 dimensiones. Entonces quedaría así. Todo esto es polo norte. Y todo lo que voy a poner aquí abajo sería polo sur. ¿Cómo puedes hacer este imán? Pues supongamos que está puesto de esta forma, ¿no? ¿Sale? Bueno. Resulta que entonces va a haber un campo magnético que lo voy a poner en rojo de esta forma. El campo magnético, supongamos que es de esta manera, ¿no? Son líneas vectoriales que salen del polo norte y entran al polo sur. ¿Ok? Entonces todo aquí hay líneas de campo magnético. ¿Ok? De hecho, todo este espacio está lleno de líneas verticales que van de arriba hacia abajo y que representan el campo magnético de este imán. Ahora, imagínate que por aquí pasa una cierta carga, que la voy a poner en azul, una cierta carga eléctrica, digamos por aquí en medio, ¿ok? Que tiene una cierta velocidad en este sentido. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va a sentir la fuerza debido a este campo magnético? Pues esa respuesta se obtiene de la ley de la fuerza de Lorentz. ¿Cómo lo hacemos? Calcula el producto cruz entre la velocidad del vector y el campo magnético. ¿Cómo se hacía eso del producto cruz? Colocas los 4 dedos de tu mano derecha a lo largo de este vector y cierras tus dedos hacia donde está el vector B. No lo puedo hacer aquí porque pues no se ven mis manos, pero si tú pones tus 4 dedos en esta dirección y los doblas hacia abajo, no hay de otra más que tu pulgar salga del plano de este pizarrón. Entonces, en otras palabras, la fuerza que va a sentir esta carga debido a este campo magnético sería en la dirección que voy a colocar aquí. Como estoy poniendo aquí en perspectiva, sería como saliendo del pizarrón, o sea, en esta dirección. ¿Sale? Aquí le voy a poner fuerza de Lorentz. Por cierto, aquí se me olvidó poner el subíndice, fuerza de Lorentz. ¿Ok? Una forma para que quede más claro este dibujo es realizar un diagrama tridimensional. Si tú tuvieras aquí tu carga y el eje
horizontal sea la velocidad y el eje vertical fuera el campo magnético, entonces la fuerza se sale del plano de estos dos vectores y sería un vector perpendicular a este plano. ¿Ok? ¿Cómo podemos visualizar esto? Supongamos que estos son los vectores unitarios. ¿Ok? Entonces este es mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Los ángulos entre estos tres vectores son de 90 grados. Por lo tanto, estos dos, el vector B y el vector campo magnético, están sobre el plano YZ. Y el vector fuerza de Lorentz que siente la carga debido a ese campo está sobre el eje X. ¿Ok? Sería una forma un poquito más clara de identificar la dirección de estos tres vectores. Entonces así es como podríamos calcular y como podemos entender qué pasa con las cargas eléctricas cuando interactúan con campos magnéticos. Bueno, ahora hay algo muy importante que se llama inducción electromagnética. Inducción electromagnética. Resulta que, que los campos magnéticos, lo voy a colocar aquí como una especie de diagrama, campos magnéticos que voy a llamarle B, cambiantes. Si un campo magnético cambia, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor cambia de magnitud, o sea, cada vez es más grande, o, o cambia en el tiempo, implica la existencia de un campo eléctrico, que también es cambiante. ¿Ok? ¿Cómo descubrieron esto? Bueno, resulta, vamos a ver esta página, resulta que Michael Faraday, que fue un experimentador físico muy importante, que de hecho él no sabía casi nada de matemáticas, pero tenía una curiosidad enorme y una habilidad excelente en cuanto a los experimentos. No sé cómo, pero una vez experimentó con bobinas, que son estas cosas que están aquí enrolladas, que parece resorte, que no son otra cosa más que cables enrollados o conductor enrollado. Experimentó con eso, que le llamamos bobinas, y con imanes. Aquí está el imán. Y resulta que sucede lo siguiente: si tú tienes una bobina como la que está aquí enrollada y tú le haces o le acercas un imán de forma que el campo magnético que atraviesa esa bobina cambia, o sea, si yo hago esto, el campo magnético que atraviesa esta bobina cambia, ¿sale? Si yo lo muevo lento, ni siquiera ocurre nada, ¿ok? Si yo lo paso aquí por afuera, pues casi no se observa el efecto. Se observa más cuando el campo magnético atraviesa estas bobinas o cuando lo paso de manera rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este imán tiene un campo magnético, como vimos hace rato. Cuando yo acerco el imán o lo alejo de esta bobina, lo que está sucediendo es que el campo magnético que atraviesa las bobinas está cambiando. Y entonces, solamente entonces, lo que sucede es que se prende este foco. ¿Por qué? Bueno, lo que está sucediendo es que este imán, cuando atraviesa la bobina, está induciendo, decimos, una corriente eléctrica en ese conductor. Cuando yo hago esto, aparece automáticamente, como de la nada, una corriente a través de esos conductores. Esa corriente hace que este foco se encienda. ¿Ok? A eso es a lo que le llamamos inducción electromagnética. Entonces, aquí voy a poner campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica.
Dicha corriente eléctrica puede ser capaz, por ejemplo, de encender una bombilla o pues simplemente de hacer que los electrones del conductor se muevan. ¿Ok? Eso es algo muy importante y recibe el nombre de inducción electromagnética. De la misma forma sucede lo contrario. Si tú tienes una corriente eléctrica que cambia, te va a producir un campo magnético que cambia. Entonces, como dije aquí arriba, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes o qué es lo que genera un campo eléctrico? Pues las corrientes eléctricas, o sea, cargas eléctricas en movimiento. Y aquí lo que estás diciendo es que si un campo magnético cambia, entonces genera una corriente eléctrica. Entonces, es decir, como que hay un círculo aquí vicioso de que un campo magnético crea una corriente eléctrica, siempre y cuando el campo magnético cambie, y viceversa, la corriente eléctrica crea un campo magnético. Es decir, el campo eléctrico, que es el responsable de que exista una corriente eléctrica, y el campo magnético están interconectados. Son dos cantidades que no pueden existir de manera independiente una de otra. Si existe una, casi por seguro, tenemos que existe la otra. ¿Ok? Bueno, yo creo que con eso terminamos la clase de hoy, simplemente la parte conceptual. Hoy es la última clase antes de las 2 semanas de descanso, así que no les voy a dejar ejercicios, pero les voy a subir la guía para el examen de cuarto periodo. ¿Ok? Esa guía la tienen que entregar a más tardar el día del examen. Como ya notificaron que las clases se reanudan hasta el 30 de abril, potencialmente, entonces el examen de periodo será lo más probable que en línea. Así que yo les mando esta guía, empiecen a estudiar y cualquier duda estoy al pendiente de ustedes. Lo único que nos falta es ver algunas fórmulas de campo magnético y un poquito de óptica. ¿Ok? Y con eso terminaríamos los temas para el cuarto periodo. Con eso termino el video. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.